encontramos con lo que es la religión. La religión no es otra cosa más que el conjunto de deberes que nacen de nuestro ligamento con Dios. En términos etimológicos, la religión viene de dos vocablos griego y latino, religere y religare. Religere, reelegir a Dios, es una reelección de Dios. Dios nos ha elegido a nosotros y nosotros de manera libre tenemos que elegir a Dios. Religere, reelegir, religare, ligar fuertemente con Dios. Hay un ligamento que Dios ha puesto con el ser humano. Siendo Dios, no se ha aferrado a su condición divina, sino que ha entablado una relación con su criatura. Es la única criatura que es imagen y semejanza de Dios, tal cual está plasmado en el Génesis. Hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es nuestra imagen y semejanza de Dios? No es la parte física, porque Dios es espíritu simple. Esa semejanza, imagen, es que Dios es un ser completamente espiritual. Nosotros, en esa imagen y esa semejanza, somos espíritus espíritus encerrados en la carne. Nuestra alma es espiritual, como decían los griegos, los filósofos griegos, desde Sócrates, Platón, Aristóteles. El alma es lo que anima la materia. Nosotros tenemos un alma que es espiritual. Es decir, nuestra alma es espiritual, por lo tanto en eso nos parecemos a Dios. Dios es espíritu simple, nosotros tenemos un alma espiritual. Dios es sapientísimo, nosotros somos capaces de sabiduría. Y así podríamos hablar de varias semejanzas que tenemos con Dios, no por mérito propio, sino por Dios, que no se ha aferrado a su condición divina y que ha entablado una relación con Dios. Esa relación con Dios es la religión. Hay un ligamento que tenemos con Dios y de ese ligamento surge el conjunto de deberes que nacen de ese mismo ligamento con Dios. Luego entonces yo, usted, todos tenemos un deber con Dios. El ser humano necesita la religión. ¿Por qué? Porque es lo que le liga con ese ser perfectísimo, sapientísimo y todos los atributos divinos de Dios. El ser humano, por naturaleza, es religioso, pues siempre ha tendido a creer en alguien o en algo superior a él. Siempre, en todo tiempo y en todo caso. Podemos buscar en las tribus más arcaicas, en las tribus más rupestres, en las tribus completamente iletradas, y podemos encontrar que han carecido de todo menos de religión. Que lo vamos a explicar un poquito más adelante el contexto de la religión natural. Entonces, el ser humano es religioso por naturaleza. Siempre tiende a creer en algo o en algo superior a él. Por ejemplo, en las antiguas civilizaciones siempre creyeron en ese Dios. Y hay monumentos, hay santuarios, en donde dan testimonio los vestigios arqueológicos de que tuvieron deidades. ¿Por qué? Porque hay un ligamento que nos une con Dios. Y cuando el ser humano no ha encontrado ese verdadero Dios, entonces ese lazo que está ahí se crea otros dioses. En el caso de México, antes de la llegada de los españoles, pues estaba el Quetzalcóatl, estaba Huatlicue, estaba Huichilobos, Huitzilopochtli, Huichilobos le decían los españoles, el dios Huitzilopochtli, Xipetotec, allá abajo igual en los mayas, Cuculcán, estaba varios dioses de varias tribus como tal que podemos aquí enumerar, la Pachamama en el sur, por ejemplo, y así. Y, por ejemplo, en el caso de las culturas griegas, romanas, Zeus, Afrodita, etcétera, etcétera, Marte, Júpiter, los dioses que creían ellos. O en el caso de los persas y los asirios, Abiznal, Marduk, etcétera. Porque hay un ligamento con ese Dios. Pero cuando se tergiversa ese ligamento, entonces el hombre, como está inclinado a creer en algo o en algo superior a él, entonces crea sus divinidades. Y esas divinidades las ha creado por el contexto de la misma naturaleza que ven.
caer un rayo y saben que un rayo es superior al ser humano. El ser humano no inventó el rayo. Ellos ven los efectos. Y entonces ellos le dan una causa. Hay un Dios del rayo. Ellos ven que llueve. Hay un Dios de la lluvia. Ellos ven que hay sol. Hay un Dios del sol. Y así. ¿Por qué? Porque el hombre, por naturaleza, es religioso. Tiende a creer en algo o en alguien superior a él. Por lo tanto, la sociedad también necesita de una religión, porque la religión es necesaria para poder organizar el contexto, sobre todo moral, de la misma sociedad. Pues ahí, en la religión, están las leyes y los reglamentos para tener una mejor sociedad. En cuanto al contexto de vivencia en armonía social se refiere. Ahora bien, después de este término etimológico y el significado de la palabra religión, conjunto de deberes que nacen de nuestro ligamento con Dios, tendríamos que preguntar, ¿cuántos dioses hay verdaderos? 1. En un contexto filosófico, solamente hay un Dios verdadero. Por lo tanto, si hay un solo Dios verdadero, tendríamos que pensar que esa verdad que está ahí es una verdad plenamente absoluta. Por lo tanto, aunque hay verdades relativas, hay verdades absolutas. Y de todas estas verdades absolutas, de esa verdad es que existe un solo Dios. Luego entonces, si hay una verdad y hay un solo Dios, ¿cuántas religiones tendría que haber? No podría haber muchas, porque entonces habría tantas religiones, tantas creencias de manera individual. Existen. Hay un solo Dios, por lo tanto tiene que haber una sola religión, y esa religión tiene que ser buena y tiene que ser verdadera. Porque el verdadero Dios nos lleva siempre hacia el bien, y ese verdadero Dios es verdad. Así que ahorita plasmaremos más o menos ese contexto, pues en el trayecto de los siglos solamente un hombre ha dicho que Él es la verdad. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida.